porque así la había recibido por tradición, Mashiach venía a estar leyendo mal. Así no se lee. Ten cuidado que eso se lee así. ¿Ya? Y eso es lo hermoso de saborear. ¿Dónde estuvo la corrección que le hizo Mashiach a ellos? ¿Ya? Pero sí, evidentemente, repito, como diría la Escritura, no desfallezcas cuando eres reprendido por el Señor. Así que el hecho de que Mashiach se haya dirigido más a ellos, como escriba, como hipócrita, como lo otro, para blanquear, eso es cariño. ¿Lo explico? En cierto modo. ¿Por qué? Porque está diciendo, oye, estoy peleando contigo, pero es porque puedo pelear. ¿Ya? Lo malo sería que no peleara contigo. ¿Ya? Entonces, no era que Jesús estuviera cambiando la Torá, No. sino que ellos habían Es correcto, eso es. Eso es fundamental, hermana. Gracias por esa síntesis, porque eso es fundamental. Cuando ven que Mashiach hace algo y los fariseos le caen, oye, pero está violando la ley. No, yo no estoy violando la Torá. Que a ustedes les parezca que no obedezco sus cánones de ley de ustedes, eso es otra cosa. Pero la Escritura dice esto, y yo no estoy violando la Escritura. Fíjense ustedes. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué pasa? Que viene alguien hoy, un cristiano un poco más preparado, y ve que Jesús recogía espigas en Shabbat o sanaba en Shabbat. ¿Viste? Él violaba el Shabbat. Hombre, qué falta de respeto. ¿Cómo va a decir eso? ¿Ah? Claro, porque viene matriculado, no ha leído bien, y cree que entonces lo que le criticaban los fariseos era lo que la ley decía. Resulta que no, la ley dice otra cosa muy distinta de lo que dice la halajá. Así que si Jesús no observaba la halajá farisaica, no quiere decir que él estuviera violando la Torá de Dios, dada por Moshe. Que violaba el Shabbat. Sí, entonces dicen eso, no, que han violado el Shabbat. No, está mal, no puede decir eso. Y que él dice, yo soy el Señor del Shabbat, Claro, entonces el Shabbat está derogado. Entonces suena como que, es que yo nunca he entendido cómo llegan de ser el Señor del Shabbat a violar el Shabbat. No entiendo cómo llegan allá. Ser el Señor del Shabbat, el Señor en hebreo es Baal. Baal significa dueño. Decir, yo soy el Señor del Shabbat, decir, yo soy el dueño del Shabbat. Primero de todo, yo soy el que lo doy. ¿Ya? O sea, el verdadero Shabbat. Segundo, yo sé, como yo fui el que lo hice, yo soy su dueño, yo soy el que puedo decir qué es lo que es y qué es lo que no es. Pero en ningún momento eso significa que él lo va a pisotear y lo va a desechar el Shabbat. Si él fue el que lo inventó, si él es el dueño. Él está defendiéndolo más bien. Está defendiendo el Shabbat de los abusos y exabruptos de la tradición farisea. ¿Ya? Fíjense ustedes, él nunca peleó sobre Shabbat con un saduceo. Nunca peleó sobre Shabbat con un esenio, con un sedota. Nunca. Todas esas discusiones eran solo con escribas y fariseos. de la alajá sobre el Shabbat. Sobre el Shabbat. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, este panorama hay que entenderlo, hermanos, para que veamos. Cuando venían los judaizantes, de lo que habla la carta, bueno, ¿judaizantes de qué? Porque allá lo que llegaron entonces fueron judaizantes farisaicos. Principales de la sinagoga. ¿Ya? La sinagoga es un invento fariseo. No había sinagogas esenias, ni sinagogas saduceas. La sinagoga es un invento fariseo. Lo dijo el rabino Goldsmith hace unos años. El judaísmo moderno es hijo del fariseísmo del siglo I. Más claro no lo puedo decir. ¿Cuál es la razón de crear la sinagoga y no ir al templo? La razón es que es eso, protesta contra los saduceos. ¿Ya? Las sinagogas eran prácticamente, ¿cómo es que llaman aquí las casas de los políticos? La sede, los comandos. Las sinagogas eran los comandos de la época. ¿Ya? Eran concentraciones político-religiosas que hacían partido de oposición a los dominantes del templo. Por eso es que surge la sinagoga. ¿Ya?
Contra los partidos. contra el partido del templo, o sea, contra los saduceos y los beituseos. No, y yo he escuchado que ya en Babilonia fue que se comenzó a crear ese asunto de... No, pero no en Babilonia antes de Cristo, Babilonia después. Pero en realidad... O sea, cuando fueron ellos llevados... En la época de Nabucodonosor a Babilonia, allá no hubo sinagoga. ¿Cómo se llaman ellos a los...? No, en la casa, eran casas de rabino. O sea, es que no existía ni la palabra rabino. Era la casa de los maestros. El Shabbat no se perdió ya. Obvio. Ellos Sí, pero el concepto de sinagoga no existía todavía. La sinagoga es mucho más tardío. Pero solo históricamente, a partir del derrocamiento del templo del año 70, quedan dispersos. Podríamos decir que con Jamnia es que surge el concepto de sinagoga. No. Repito, ya la sinagoga existía porque el movimiento fariseo, todo esto hay que tener en cuenta este hecho importante. Estos partidos políticos religiosos surgieron cuando se quitó el último sacerdote del templo, o sea, en el año 35 aproximadamente. ¿Ya? Porque antes todos estaban unidos bajo un solo bloque que se llamaban los Hasidim, Que los son piadosos. los hashmoneos. Sí, ya eran los Hasidim, era el único partido que había. Pero cuando los Hasidim ven derrocar al último sacerdote hashmoneo, entonces la gente perdió ya el interés. Entonces se fragmentaron. Entonces quedaron con diferentes énfasis. ¿Ya? El hasidismo se fragmentó y quedaron estos partidos. Entonces, todo esto surge hacia el año 35 a.C. Ya, formal, de manera formal. Entonces la sinagoga se puede trazar hasta esa época. Ya, la sinagoga arranca con el movimiento fariseo, de ahí en adelante. Entonces ya en el siglo I vemos sinagogas, Jesús fue a la sinagoga en Nazaret, en Cafarnaúm, etc. Y había sinagogas. La Biblia dice que los fariseos tenían sus discípulos. Claro, no, y repito, los fariseos, repito, son los inventores de la sinagoga, del concepto, que eran, repito, eran los comandos de la época. Si vamos a hablar en términos políticos, eran comandos contra el sistema del templo. Entonces, el concepto ya había de sinagoga. Lo que pasa es que ya después de la destrucción del templo es cuando toma la preeminencia el concepto de sinagoga. Y ya se ratifica, y como todos estos partidos desaparecieron con la destrucción de Jerusalén, solamente sobrevivieron los fariseos. Y si cualquiera era de otra facción, pues no le tocó de otra, sino que hacerse fariseo. Pero el padre de Juan, ¿qué era entonces? Él era de la tribu de Leví. Pero no le han dicho que la tribu de Leví dejó de ser No, no sé cuántos años antes de No es que haya desaparecido la tribu de Leví. El último en ejercer el cargo como sumo sacerdote ¿Fue qué año? hacia el 35 antes de Cristo. Y entonces no relaciono con el padre de Juan. Si fue el último, entonces ¿dónde entra el padre de Juan? No, repito, sumo sacerdote. Él era solo sacerdote nada más. El papá de Juan era solo sacerdote, pero no era sumo sacerdote. Estaba en turno. Ya, En estaba en turno, estaba ahí, pero no ejercía como sumo sacerdote. Cuando Mashiach dice que entra a la sinagoga, de alguna manera está convalidando, O sea, está rechazando, criticando al templo. No, Sí, claro. va a donde Claro. va a la sinagoga Va donde el partido opositor. pues, para decirle, oye, te vengo a rectificar. Sí, oye, o sea, está buena la iniciativa. Toma la iniciativa. Vamos a enderezarla un poquito. De alguna manera, entonces, Claro. como alguien dijo de forma irónica, entonces Mashiach era fariseo. No exactamente fariseo. Bienvenido ahí. Pero sí, ¿qué te digo yo? Era posible identificarlo, porque repito, estaba dentro de todos esos partidos en los que le daban preeminencia a la Torah eran ellos. Y nadie más tenía casa de discusión, no tenían comandos de discusión sobre eso. Realmente él le hablaba todo. Sí. O sea, Él no, por eso digo, lo que empecé diciendo lo vuelvo a decir para terminar. No podemos meternos o matricularnos con un grupo. Ya, entonces Yehoshua no era fariseo. Que él iba allá porque era donde veía
que se podía hacer un trabajo más efectivo, es diferente. Sí, hermano, pero para permitirle abrir el rollo a él y todo en la sinagoga era porque Jesús era un reconocido. No necesariamente. Porque que no cualquiera podía pasar adelante a No, sí, líderes. claro que sí. Si cualquiera. La diferencia de una sinagoga de hoy es que hoy tienes que pagar para que te llamen. Ya. Pero en la época del siglo I no. Habían turnos, ¿no? Obviamente, y obviamente tenías que saber leer muy bien, tenías que haber estudiado por los escribas. Por eso Ya. tener un nivel, un nivel de alfabetismo, sí. Una categoría la tienes que tener. De alfabetismo, de acceso, porque tenías que saber leer. Era obligatorio estudiar con las escribas. Para poder leer Torah, sí. Yo sí creo que, o sea, No, es que como más, si ellos eran Y entonces él había estudiado con la escriba. con los escribas, con los escribas, No, fíjense ustedes que por eso es que le preguntan, oye, ¿de dónde tiene este letras? aprendió sabiduría, dice la Biblia. ¿De dónde tiene este letras? O sea, ¿de dónde sabe leer? ¿De dónde sabe hacer discursos? ¿De dónde sabe eso si no ha estudiado? Si aquí todos nos conocemos, esto es una escuela. Yo soy de la promoción tal, y él no aparece en ninguna promoción aquí con ninguno. ¿De dónde salió ese? Por eso es que tú enseñaste, hermano Eric, en una ocasión, que más que rabí era un concepto que a Mashiach no era rabí, sino que hay distintas categorías de maestros. No, es correcto, mira. Era al revés. Rabán, los de la escuela de Hillel. Rabbá, los que tenían más de una academia encima. Rab, los que eran rabínicos de tradición. Y él era rabí porque no había estudiado académicamente, Eso, pero tenía discípulos que a su vez hacían discípulos. interesante. En Israel a esas personas se les llamaba rabí. El que era autodidacta, Claro, era que tenía autodidacta, discípulos. tenía discípulos y a su vez tenía discípulos. Aprendió obediencia. Entonces a eso se llamaba rabí. Pero repito, él iba a la sinagoga y como pues en las discusiones que tenía seguramente pues quedaba nominado, ¿no? Oye, eres candidato ahí de primera fila para... Por eso decía, los escribas, los fariseos aman sentarse en los primeros asientos de la sinagoga. Ya. Ellos aman eso. ¿Por qué? Porque es parte de la élite de los que eran llamados a leer. Claro, porque yo soy de la promoción tal, tú ocupas los primeros puestos porque es que te van a llamar a leer. ¿Ya? O sea, tú eres de los principales que van a llamar a leer. Interesante, porque sería bueno. ¿Cómo hizo él para conseguir? Es correcto. Miren ustedes que ahí dice el Evangelio que cuando él se perdió en el templo, ¿recuerdan? Lo encontraron hablando con los ancianos. Y ellos se quedaban admirados de la respuesta y las preguntas que él hacía. Ahí se ganó su puesto. ¿Ya? Y probablemente haya sido Hillel con el que él tuvo esa conversación. Porque los que llamaban ancianos en esa época eran Hillel y Shammai. Y él tenía 12 años apenas. ¿Ya? Y Hillel se dice que murió hacia el año 10 después de Cristo, o sea que encaja en la época que él pudo haber hablado con Hillel. ¿Ya? O por lo menos con Shimon ben Shetach, que era otro de los rabinos descendientes de la línea Hillel. O sea, se admiraban de eso, de las preguntas y respuestas que él daba. Piensen ustedes. ¿Ya? Y se ganó, Hillel y Shammai. sí. Entonces él se ganó el cupo, ¿ya? Entre los fariseos. Es bien visto, está referenciado. No es un desconocido. Sí, claro. Famoso niño del templo. Es como... El Señor, entonces se quedó en Nazaret hasta que tuvo 30 años y de ahí fue a Jerusalén. No. El Evangelio lo que hace es relatar las 3 últimas subidas a Jerusalén. Pero dice que iba de año en año, acuérdense, dice. Claro, en Lucas lo dice. Que sus padres iban de año en año a celebrar la fiesta en Jerusalén. De año en año, claro. A los 2 años, ¿por qué se perdió? A los 12 años es que se perdió, se puso a discutir, pero eso demuestra que iban de año en año, iban a Jerusalén todos los años. Porque era un cumplimiento de la Torah, ir a 3 veces y a celebrar a Jerusalén la fiesta. Claro. Hay una situación del centurión que le dicen los